¿Cuántas columnas? 3. Cuando corremos estas dos cosas, nos da una matriz de 3 filas, 3 columnas, sin ningún tipo de posición. Todas son vacías, porque yo no le dije qué es lo que quería. ¿Listo? Digamos, no sé, yo puedo crear una matriz con los números del 1 al 9. En data, le doy del 1 hasta el 9, en el row. ¿Listo? Si yo lo voy a, digamos, a especificar cuáles son los datos que quiero, tengo que asegurarme de que los datos sean exactamente de la misma dimensión que yo lo estoy poniendo. Digamos, del 1 al 9, yo sé que tengo 9 posiciones, y en total mi matriz tiene 9 posiciones. ¿Listo? Esto no me va a botar ningún problema. Pero si yo, digamos, hiciese, ¿listo? Boto una matriz con los números del 1 al 9. Si yo quisiese, no sé, 4 columnas, esto me botaría un error. Ahí. ¿Listo? Porque los datos que yo le quiero meter no ocupan todas las posiciones. Entonces, si yo le voy a meter datos, necesito que asegurarme que sean exactamente de la misma dimensión que las filas y columnas que le estoy yo especificando. ¿Listo? Entonces, esto me crea una matriz con los números del 1 al 9. Y vean, una matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo crear matrices? Entonces, hay dos opciones. Puedo juntar vectores o crear una matriz desde ceros, bien sea vacía o con, pues, llena con datos. Ahora, la manera en cómo yo accedo a los elementos de una matriz o como yo estudio una matriz es muy parecida a como hago con un vector. Entonces, digamos, quiero una posición específica, pero aquí ya tengo que utilizar la coma, porque aquí ya tengo que decir qué fila y qué columna quiero. Entonces, digamos, quiero la segunda fila y la primera columna. En R va en ese orden. Filas, columnas. El primer número que yo ponga es el número de fila. El segundo número que ponga, número de columna. Entonces quiero la segunda fila, la primera columna. Es decir, me debería botar un 2. 2. Perfecto. ¿Listo? Federico, ¿tienes la mano levantada? Cuéntame. Sí, Nicolás, digamos, si yo quiero transponer esa matriz, pues que la que creamos con los valores del 1 al 9, ¿cómo hago para que vayan entrando no por columnas, sino por filas? Digamos, puedes crear la matriz y si mal no estoy, si le das m.t, ay, perdón. ¿Cómo es que es? Transposo. O sea, hay un comando que es para transponer la matriz, pero no recuerdo ahorita cuál es. Creo que es transpose y le pasas la matriz ¿Cierto? pues, como por parámetros. Sí, m.t es Python. ¿Cierto? Transpose. No me aparece, pero sí, no. A ver, espérate, ya te digo. Sí, m.t es si tienes un numpy y lo quieres volver. Es NumPy. Sí, sí, sí. Lo siento. Pero estoy casi seguro que era así, ¿no? A ver, espérate. Déjame ya te No, cuento. es T y entre paréntesis el coso. Ah, ves, sí. O sea, solo es T, no es transpose. Pero tampoco No, me pero dejas. T minúscula. T Ah, minúscula. sí. Mira, ¿listo? Con T, pues, matriz. ¿Listo? Y de hecho, la manera en cómo R trabaja con matrices es ligeramente, digamos, extraña. Digamos, tú para multiplicar dos matrices tienes que usar como signos de porcentaje y este tipo de cosas, entonces medianamente raro. ¿Sí? Digamos, se podría hacer incluso un taller de solo eso. Eso, pero digamos, R es bastante bueno también, igual que Python, para trabajar con matrices. Tal vez no sé si sea tan eficiente como, digamos, NumPy, pero es bastante rápido también. ¿Listo? Entonces, si quieren transponer una matriz, T, y entre paréntesis, la matriz. ¿Listo? Entonces, eso puedo hacer yo. Una
posición específica. Primera fila, primera columna, como quiera. ¿Qué tal yo quisiese todo de la segunda fila o todo de la primera columna, digamos? Entonces, para, digamos, todo de la segunda fila, lo que hago yo es defino la fila que quiero, coma, y no le pongo nada. Esto lo que va a hacer es, de la segunda fila me va a volver absolutamente todo, todas las columnas. 2, 5, 8. ¿Listo? Ah, espera, pongamos M aquí. Vuelvan a correr. 2, 5, 8. ¿Listo? Eso le dice, de una fila específica, quiero absolutamente todo. Si tiene 20 columnas, devuélvame las 20. Si quiero ahora de una columna todas las filas, pues sería al revés. La que hago es no defino la primera dimensión y le pongo, digamos, tercera columna. Entonces, de la tercera columna me devuelve 7, 8 y 9. Si quiero una serie de elementos consecutivos, puedo hacerlo tanto en filas como en columnas. Digamos, quiero las dos primeras filas y la segunda y tercera columna. Entonces, dos primeras filas, segunda y tercera, 4, 7, 5, 8. Y puedo de la misma manera, digamos, extraer elementos no consecutivos de la matriz. ¿Listo? Mediante este mismo, digamos, truco. Primero defino un vector y le paso las posiciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos aquí también. Ahí. Pone una matriz. ¿Listo? Entonces ahora vamos a, digamos, a la estructura más famosa de R, digamos, la más utilizada, que es la que, digamos, va a solucionar estos problemas que tenían las anteriores. Las anteriores o las matrices o los vectores solo podrían ser de un tipo específico. La estructura que vamos a ver ahorita se llama un data frame y lo que hace es, esencialmente es una matriz donde se pueden, cada una de las columnas puede ser de un tipo diferente. Puede tener una columna que es un número, una columna que es una letra, una que es una fecha, mil cosas. Esencialmente es una hoja de Excel. ¿Listo? Es la más utilizada. Digamos, la mayoría de funciones generan data frames. Cuando ustedes cargan algún tipo de archivo, por defecto se lee como un data frame. Es, digamos, la más utilizada y pues es esencialmente la mejor para el manejo de datos. Son los data frames. Digamos, esencialmente, si alguien ha utilizado Python, es el equivalente a el pandas. Entonces, puedo crear un data frame vacío. Vamos a ponerle df. Mediante el comando data.frame. Y vean, es un data frame, 0 observaciones, 0 variables. Está completamente vacío. ¿Listo? También puedo construir un objeto que tenía anteriormente y lo puedo cambiar de tipo a un data frame. Digamos, mi matriz M la puedo volver un data frame. Y esto es simplemente cojo M, ahora quiero que sea as data frame, as.dataframe M. Y lo que va a hacer es, va a coger M, pero ahora en vez de que sea una matriz, la va a volver un data frame. ¿Listo? Veamos nuestra matriz M. Veanla. Está aquí. Se va a ver exactamente igual cuando yo la convierto en data frame, solo que esto me va a cambiar. Ahora me va a decir cuántas observaciones y cuántas variables. Me va a decir 3 observaciones, 3 variables, porque tengo 3 filas, 3 columnas. ¿Listo? Y ahora me permite una lista desplegable que dice, tengo la primera variable que se llama B1 y tiene los valores 1, 2, 3. La segunda columna se llama B2 y tiene los valores 4, 5, 6. La tercera es B3, 7, 8, 9. Entonces puedo crear un data frame vacío que puedo ir llenando conforme sea el caso, o puedo ya tener algo, digamos una matriz que tengo, y la puedo volver un data frame. Como les decía, digamos, ahorita que vayamos a cargar el archivo de Excel, se va a cargar por defecto como un data frame. ¿Listo? Porque digamos, nuestro archivo de Excel en particular, y en general cualquier archivo, pues puede tener muchos tipos de variables. Puede ser, unas son números, otras son fechas, otras son letras, unas pueden ser nombres, cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, siempre eso lo va a cargar por defecto como un data frame.
Entonces, para trabajar con data frames es de hecho muy similar a como yo trabajo como una matriz, pero ahora como mis columnas tienen nombres, hay más maneras de yo referirme a las columnas. ¿Listo? Entonces, hagamos la normalita. Tal cual como una matriz, quiero, digamos, primera posición, primera columna, segunda fila. Entonces, 2,1, 2. Exactamente igual como si fuese una matriz. ¿Listo? Y todo lo demás lo puedo hacer también. Quiero toda la segunda fila. ¿Listo? Toda la segunda columna. Ahí. De la 2 a la 3 y todas las columnas. ¿Listo? Exactamente igual que una matriz. Pero ahora, yo me puedo referir a las columnas por posición, quiero la primera columna, o me puedo referir por nombre. ¿Listo? Digamos, aquí en nuestro caso tenemos B1, B2 y B3. Entonces, digamos, yo quiero la primera columna. Entonces, en vez de darle M1, le doy M, pesos y el nombre de la columna, que en este caso es B2. Cuando yo corra esto, me va a devolver todos los valores que tiene B2. 1, 2, 3. ¿Listo? Digamos, otra ventaja, digamos, aquí no es tan útil porque nuestra matriz es muy pequeñita, pero digamos, hay veces que nuestro data frame es muy grande, como ahorita que vamos a cargar, y es muy difícil verlo aquí dentro de la consola. Nosotros lo podemos inspeccionar directamente. Aquí buscamos a nuestro environment y aquí, digamos, como en esta como hojita de Excel, le damos clic y se nos va a abrir nuestro data frame. Y va a tener absolutamente todas las posiciones que tenga. Aquí solo tenemos, pues, 3 filas, 3 columnas, pero si tuviésemos más, aquí la veríamos toda. Y adicionalmente, si nos paramos en cada una de las filas, nos va a decir, vea, la primera es una columna numérica y el rango es de 1 a 3, es decir, el valor mínimo es 1, el máximo es 3. La 2, también numérica, de 4 a 6, y la 3, numérica, de 7 a 9. ¿Listo? Y nos va a decir cuál es el tipo de cada función. ¿Listo? De cada columna, perdón. Y esto es bastante útil porque a veces cuando cargamos algún tipo de archivo, puede que, digamos, entienda los números como letras o algo así. Digamos que tengamos el separador decimal que no es o algo por el estilo. Aquí podemos ver si efectivamente está pasando. ¿Listo? Porque obviamente si queremos hacer algún tipo de operación o algo, pues requerimos que sean números. Digamos, suma, resta, requerimos que sean números. ¿Listo? Entonces, esta es una manera de llamarla por nombre, o la otra manera es le doy M, doble corchete cuadrado, y dentro de comillas, el nombre de la columna. Y así como podemos hacer, digamos, con los vectores y eso, yo puedo eliminar una fila, una columna. Digamos, si quiero eliminar una fila, entonces le doy -1. Elimina la primera fila. O M, -1. Elimina la primera columna. Y entonces, eso todo lo que está haciendo no me está cambiando el valor de M, porque yo lo único que estoy haciendo es, digamos, inspeccionando M. Si yo quisiese en algún momento sobreescribir M, pues tendría, digamos, yo quiero ahora M que no tenga la primera columna. Entonces le doy M y pues la asigno. Quiero que M ahora sea M, pero sin la primera columna. Si ahora yo le doy esto, vean, ahora M tiene 3 observaciones y 2 variables. Tiene únicamente las 2 columnas. Siempre cuando ustedes solo hagan esto, es esencialmente lo que están haciendo es un print. Lo que están haciendo es imprimiendo eso que quieren. No están sobreescribiendo, realmente no están creando nada. Para yo sobreescribir o crear algo, pues hago esto por el estilo. ¿Listo? Entonces volvamos a correr esta M. Listo. Y también, digamos aquí como lo hicimos con una matriz y creamos la matriz, pues las columnas quedaron B1, B2 y B3. Yo le puedo cambiar los nombres a las columnas y es muy sencillo. Yo lo que hago es utilizo el comando callNames y entre paréntesis el valor del data frame. Entonces, ¿cómo se llama más bien? M. Ahora, ¿cómo quiero que se llamen mis columnas? Entonces, la primera columna quiero que se llame primera. La segunda columna quiero que se llame segunda. Y la tercera columna quiero que se llame tercera. Acá le pueden poner
los valores que ustedes quieran. Ay, perdón, mi amorcito lindo. Y aquí únicamente corren esto y ya les va a sobreescribir. Esto sí les ¿Qué vamos a sobreescribe hacer cuando no quepas en la mesa? el... Cuando seas tan alta como Otto. Otto no es un perro largo, es cuadrado. O sea, ni siquiera es como rectangular hacia arriba. Martín, cierras el micrófono, por favor. Ah, perdón. Y aquí ya de una vez, veamos. Aquí tengo B1, B2 y B3. Cuando corra este comando me va a aparecer primera, segunda y tercera. O pues los nombres que ustedes hayan puesto. ¿Qué pasó? Ah, me faltó la coma aquí. Primera, segunda, tercera. ¿Listo? Y le pueden poner los nombres que ustedes quieran. También pueden cambiar solo una de las columnas si quieren el nombre o la segunda o lo que sea. ¿Listo? Al yo darle call names, lo que me va a hacer es me devuelve esencialmente un vector de esto. Si yo quisiese cambiar solo la primera, pues digamos, no sé, le doy call names 1 y me devuelve solo la primera. Y esa la puedo sobreescribir. O la segunda, o la tercera, o la que ustedes quieran, llamando a la posición específica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Eso es un data frame. Realmente la única diferencia entre un data frame y una matriz es que el data frame acepta que cada columna, las columnas en particular, tienen que ser del mismo tipo. O sea, una sola columna tiene que ser o toda número, o toda carácter, o lo que sea. Pero cada columna sí puede ser completamente independiente. Un carácter, una de números, otra de números, una de fechas, etc. Y que cada una de las columnas tiene un nombre. Por eso es que, digamos, la manera más sencilla de uno hacer el símil es simplemente, es una hoja de Excel. ¿Listo? Donde yo puedo poner lo que yo quiera. Entonces ahora carguemos el archivo de Excel y veamos, digamos, cómo filtrar un data frame. ¿Listo? Entonces, para cargar el archivo de Excel, yo lo puedo hacer de dos maneras diferentes. Una mediante el comando y otra mediante, digamos, espichando los botones que hay. Digamos, veamos primero los botones. Para los botones, yo lo que hago es, le doy File, Import Dataset y aquí From Excel. Esto me va a abrir una pestaña y aquí Browse, busco cuál es mi ¿cierto? Aquí me va a decir, vea, qué es, digamos, en qué hoja es la que quiero, digamos, vamos a cargar precios tienda, no, perdón, no es precios tienda, sino es ventas tienda, que es un poquito más grande, y me dice, vea, tiene fecha, que es un double, tiene producto, que es un carácter, y unidades, que es un double. ¿Listo? Así es como yo las estoy leyendo. ¿Listo? Y aquí le puedo decir, skip 0, es decir, si quiero que se salte algún tipo de columna o de fila. Si mi archivo tiene las primeras, la primera fila es nombres. Digamos, suponiendo yo tuviese un archivo muy, muy grande y no me está cargando porque es muy grande. Quiero únicamente las primeras, no sé, 20, ¿sí? Por decir algo. Y aquí NA es, si en algún momento tiene digamos, un valor vacío, ¿qué quiero que haga? Póngale 1, póngale NA, ¿sí? ¿Qué quiero que haga con los NAs? Es decir, con los que no existen. Digamos, esta es la primera. Si se dan cuenta, ustedes corren esto, realmente lo que R va a hacer por detrás es ejecutar este código, que es la otra manera. Digamos, directamente desde el código, yo puedo correr esto y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, puedo hacer esto, lo import y me lo carga como un data frame. O si lo quiero hacer, si lo quiero hacer directamente desde el código, pues pongo qué nombre quiero que tenga y utilizo la función read Excel. ¿Listo? Aquí a mí me va a botar un error porque yo nunca cargué la librería. O sea, esta read Excel no es del paquete básico de R, sino es de la librería read Excel que descargamos al principio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le doy read Excel, le doy el nombre del archivo que se llama taller R. Como taller R está en el la misma dirección que mi directorio de trabajo, no tengo que ponerle ninguna dirección, ¿listo? Si estuviese en mis documentos, en escritorio, tendría que poner la dirección completa. .xlsx. Y como mi archivo tiene muchas hojas, si no le pongo ningún nombre de hoja, por defecto me devuelve la primera que esté creada. Pero como yo quiero una en particular, le voy a dar sheet
y el nombre. Se llama ventas tienda. ¿Listo? Cuando yo corra esto, como les digo, me va a botar un error. Me dice, la función read Excel no existe. Porque como les decía, los paquetes son esencialmente funciones extra que R no tiene. Como yo nunca cargué el paquete, pues R no lo conoce. Entonces, para resolver esto, lo único que hago es cargo read Excel y vuelvo a correr esto. Y listo, vean, ahora me creó DF y si se dan cuenta lo creo por defecto como un data frame. ¿Y qué es? Tengo primero la fecha, luego tengo producto y unidades. Entonces, este data frame esencialmente lo que tiene es para lo que va del mes de febrero en una tienda de barrio, cuál fue la fecha en la que se vendió, cuál fue el producto que se vendió y cuántas unidades de ese producto se vendieron. Listo, aquí tengo en el 9 de febrero se vendió 3 gaseosas, luego otras 3, el 10 de febrero se vendieron 3 empanadas, ese mismo 3 jugos, el 10 3 empanadas, 2 gaseosas, etc. ¿Listo? ¿Qué tal yo quisiese, no sé, únicamente, yo sé que acá tengo empanadas, jugos, gaseosas, papas. ¿Qué tal yo quisiese, no sé, solo las gaseosas? Lo que voy a hacer es filtrar el data frame para que me vuelva únicamente lo que quiero. Entonces, para eso vamos a hacer. Esto es esencialmente también utilizar como la localización, pero ya no es por número, sino es porque cumpla una condición lógica. Entonces, aquí, ¿qué le voy a poner? Yo quiero que producto sea igual a lo que ustedes quieran, digamos, gaseosa. Y quiero, pues, todo. ¿Listo? Quiero todas las columnas que en producto sean gaseosas. O sea, quiero únicamente las gaseosas. Quiero saber en qué fecha se vendieron las gaseosas y cuántas se vendieron. Cuando yo corro esto, me va a devolver, vean, únicamente las gaseosas. Me devuelve la fecha, el producto y las unidades. No me devuelve absolutamente nada más. Y puedo hacer lo mismo con las demás columnas. Quiero únicamente saber de qué productos se vendieron más de 2 unidades. Entonces aquí, unidades mayor a 2. Únicamente esto, en estas fechas. También lo puedo hacer por fecha. También podría hacer, digamos, 2 condiciones. Quiero las gaseosas que se vendieron en más de 2 unidades. Entonces, para yo, digamos, encadenar varias condiciones, lo que hago es encierro cada condición mediante unos paréntesis. Entonces aquí, paréntesis, y aquí, otros paréntesis. DF, producto igual a gaseosa. Pero como yo quiero que estas dos cosas pasen al tiempo, puedo utilizar un operador lógico, que es y. Quiero que sea más de 2 unidades y que sea gaseosa. Digamos, si yo quisiese un o, el operador lógico de o es una línea recta. ¿Listo? Esto es o, y. Cuando yo le doy esto, ahora me va a volver las gaseosas que se vendieron más de 3. Ahí. Únicamente estas. ¿Listo? Si le doy o, me va a volver todo lo que o sea gaseosa o se vendió más de 2. ¿Listo? Gaseosa, jugos, empanadas, todo lo que se ha vendido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Esa es la manera como la que yo puedo, digamos, filtrar datasets. Digamos, aquí, pues, es simplemente esto es como un ejemplo de juguete, pero si tuvieran datasets muy grandes, si ustedes quisieran, no sé, solo los valores positivos, solo los valores negativos, o un valor específico, una categoría específica, lo pueden hacer así sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? Súper. Entonces recuerden, operador lógico de i, que quiero que ambas cosas pasen al tiempo, ampersand, operador lógico de o, una línea, no sé eso cómo se llama. ¿Listo? Y pueden ustedes encadenar cuantas quieran. ¿Listo? También podemos haber hecho una por fecha o dos tipos de ¿qué? De producto o como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, estas son como las estructuras básicas de R.
Vector, pues variables, vectores, matrices, data frames. Los data frames son los más comunes que ustedes trabajan en R, son con los que más se van a enfrentar. Y adicionalmente es esencialmente como ustedes quieren que sus datos estén, como un data frame, porque es mucho más sencillo pues de trabajar, ¿cierto? Nos provee muchas funcionalidades que, digamos, en matrices y vectores no podemos hacer. Entonces, estos son tipos de datos. Ahora veamos estructuras de control. Es eso que tienen todos los lenguajes de programación que nos permiten pues programar esencialmente. Tenemos los ciclos, es decir, un for, tenemos los condicionales, los ifs, y tenemos, digamos, las funciones. ¿Listo? Entonces veamos primero un ciclo. Un ciclo, así como en Python, como en Java, lo que hace es nos permite repetir una condición muchas veces. ¿Listo? En vez de yo tenerle que escribirla, no sé, 10 veces, yo puedo hacer un ciclo que lo haga por mí, ¿cierto? Que repita mi condición 10 veces. Los ciclos sirven para recorrer, digamos, arreglos o para hacer operaciones varias veces. Entonces, ciclo es exactamente igual que los demás lenguajes de programación, un for. Pero, pues, su sintaxis es ligeramente diferente. ¿Listo? La sintaxis de los fors es de la siguiente manera. Digamos, no sé, tengo num, digamos que sea, ¿listo? Un vector de 5 posiciones. Yo quiero imprimir todas las posiciones de num. Algo súper sencillo. Para eso voy a hacer un for que recorra mi arreglo y vaya imprimiendo en cada una de sus posiciones. Para eso utilizo for y paréntesis. ¿Listo? Dentro del paréntesis yo le voy a poner qué es lo que quiero que haga, qué es lo que quiero que recorra. ¿Listo? Entonces aquí lo que quiero es i in num. Es decir, quiero para cada uno de los valores que tiene num, haga algo. ¿Listo? Esta i es, digamos, como por convención. Yo le puedo haber puesto j, le puedo haber puesto n, el nombre que ustedes quieran. ¿Listo? Por i in num. Y ahora, esto es que quiero que recorra. Haga esto como tantos elementos tengan num. Es decir, va a hacer esto 5 veces. Ahora, ¿qué quiero que haga? Lo voy a poner entre corchetes. ¿Listo? No corchetes cuadrados ni nada, sino corchetes. Y aquí, ¿qué quiero que haga? Como lo que queremos es, digamos, imprimir, pues imprima i. ¿Listo? Cuando yo corra esto, voy a imprimir el 1. Va primero entrar a mi arreglo, que es un num. La primera posición es 1, imprime 1. La segunda es 2, imprime 2. La tercera es 3, imprime 3 y así sucesivamente. Esta es, digamos, la sintaxis de los for. No corrí, no. Vea, me lo imprimió 5 veces. ¿Qué tal yo quisiese, no sé, digamos, sumar todos los valores que tiene no? Supongamos que x sea 0 y esto lo que haga es que x sea x más y, que vaya sumando. Ahí. Y al final, imprimamos x. Entonces puedo poner print x o solo poner x. Aquí es lo mismo. Corramos esto. X es 15. ¿Cierto? Porque 1 más 2 más 3 más 4 más 5 me da 15. Entonces aquí yo puedo hacer lo que ustedes quieran. ¿Listo? Esta es la sintaxis, digamos, natural de un for. ¿Listo? Es for, entre paréntesis, qué es lo que yo quiero que recorra. O sea, qué tantas veces quiero que yo repita este comando. Y dentro de corchetes, qué es el comando que quiero que haga. Federico, dime. Quiero hacer varias cosas dentro de una iteración. ¿Los tengo que separar con comas o los tengo que poner en otra No, línea? una debajo de otra. Digamos, quieres no solo que haga la suma, sino que también que imprima. Simplemente lo pones una debajo de la otra. Entonces, él lo que hace es, todo lo que esté entre los corchetes, lo va a hacer por cada valor de i. ¿Listo? No sé, digamos, tú quieres esto, o también, no sé, pongamos que y sea, no sé, el valor multiplicado por 2, ¿sí? Y por 2. Entonces aquí va a ir sumando en X, va a ir creando Y, va a ir imprimiendo. ¿Listo? Y acá le ponemos print Y, y ahí lo va a ir haciendo todo. ¿Listo? Primero los imprimió todos. X es 30 porque pues no lo reinicié. Espera, 0. Y ahí.
¿Listo? ¿Listo? Y simplemente lo pones uno debajo del otro. La única condición es que tiene que todo estar dentro de los corchetes. Listo, gracias. Nico, otra pregunta. Ahí, por ejemplo, ¿cómo hace Dime. para sacar la longitud del vector, por ejemplo, para calcular el promedio? Si fuera a hacer eso. Listo, digamos, eso es, lo puede hacer, digamos, de varias maneras. Digamos, se llama, ya te digo, no, pero sería en call de num. ¿Cómo es que es? No, es shape, es dim. Sí, es dim y x. Ahí, ¿no? Es que x, perdón, es que x no es dim num. Me está volviendo nada, qué extraño. Creo que es con length. Dim creo que es para Sí, las matrices. tienes Ahí. toda la razón. Sí. Con length nos devuelve para, digamos, elementos unidimensionales. Digamos, yo quiero saber, no sé, cuántas filas tenía mi data frame arriba. Para, digamos, yo quiero hacer un recorrido en mi data frame de arriba. Entonces, para eso le doy n row y df. Ya me devuelve. Mi data frame tenía 50 filas. Yo quisiese las columnas. Ncol df. 3 columnas. ¿Listo? Cuando es unidimensional, efectivamente es con length. Cuando tengo varias dimensiones, le puedo dar nrow o ncol, o le puedo dar, creo que dim, y me vuelve ambas cosas. Ahí. Efectivamente, me vuelve ambas cosas. Primero filas, luego columnas. ¿Listo? Digamos, no sé, vamos a hacer un recorrido para que me diga cuánto vendí en mi archivo de ventas. Es decir, cuántas son las ventas totales. Es decir, que sume la última columna. Entonces vamos a hacerle para i. Bueno, voy a dejar esto aquí. Hagamos un for diferente. For i in. Le vamos a dar nrow df, ¿cierto? Para cada una de las columnas de mi data frame, quiero que. Entonces vamos a crear una que sea total prot. La vamos a inicializar en 0. Y lo que quiero es que vaya sumando. Entonces, aquí le ponemos total prot va a ser igual a total prot más el valor que tenga esa fila en la columna, digamos en la columna 3, que es la columna de producto. Entonces, df y, 3. ¿Listo? Porque i es mi fila, va a ir cambiando. Yo quiero primero la primera, la segunda, la tercera, etc. Y al final imprimimos total prot. ¿Listo? Más bien, les voy a mostrar. Print solo me sirve, digamos aquí a diferencia de en Python, que yo puedo, digamos, concatenar números, letras. Print solo me sirve para imprimir cosas del mismo tipo también. Si yo quiero, digamos, imprimir unas letras y luego un número o lo que sea, tengo que utilizar el comando cat. Entonces aquí pongamos el total de las ventas fue, el total de las ventas fue 2 puntos y le ponemos nuestro número, total prot. ¿Listo? Entonces ahora corramos esto. Entonces las ventas fue 0. Escribí mal. Prot y prot. Listo. ¿Qué pasó? Espérate. Ahí. Es que total prot no salió. Ok. ¿Esto no es un número? Sí. Espera. Y, 3. F. Bueno.
numeric de f y coma 3. Listo, nos toca ponerlo así, porque no lo está cogiendo como un número, entonces nos está devolviendo esto de aquí. Entonces, as numeric, ahora sí. Ahí. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? Ah, lo siento. ¿Sí? En el row es simplemente un número, es diciendo que de i hasta un número. ¿Listo? Aquí sí podemos hacer de i en num, porque num es una secuencia. Aquí le estaba diciendo simplemente para i en 50, es decir, solo 50. Si yo quiero una secuencia completa, le doy desde el valor inicial, desde 1 hasta en el row, que es el total. Es decir, desde 1 hasta 50. Ahora sí. El total de ventas fue 110. ¿Listo? ¿Listo? Aquí me estaba botando solo 1. Me dice únicamente que el total de ventas había sido lo que sea que yo vendí al final, ¿cierto? En mi última observación, que veamos es 1, ¿cierto? Porque le estoy diciendo solo en i de 50. 50 es un solo número, no es una secuencia de números. Entonces le doy desde 1 hasta 50. O digamos, si yo quisiese, no sé, desde la quinta nomás, o desde la primera, o lo que sea. ¿Listo? Recuerden, cat, si quiero poner letras y luego números, print, únicamente números o únicamente letras. ¿Listo? Esto es un for. Ahora hagamos, no sé, if, es decir, un condicional. ¿Listo? Los condicionales tienen una estructura muy similar a los fors o a los ciclos, solo que en vez de hacer for, va a ser con if. Entonces le damos if, dentro de paréntesis, la condición que quiero que se cumpla, y dentro de corchetes, si se cumple la condición, ¿qué quiero que haga? ¿Listo? Entonces digamos, creemos una variable cualquiera, digamos var, que tenga el valor de 4. Entonces digamos, si var es mayor a 3, imprima éxito. ¿Listo? La forma es, dentro de paréntesis, la condición que quiero que cumpla, dentro de corchetes, qué es lo que quiero que pase en caso de que se cumpla esa condición. ¿Listo? Cuando yo corra esto, me va a imprimir, entonces, éxito. ¿Listo? Si lo contrario yo dijera, no, que fuese mayor a 7. Ahí. Aquí ya no va a pasar nada, ¿cierto? Porque no se cumplió la condición. Aquí es, si se cumple la condición, entro a revisar qué pasa. De lo contrario, no la pongo. Esta es la manera, digamos, más sencilla de hacer un if. Pero yo puedo hacer, digamos, un if con varias condiciones. Primero una, luego si esta no se cumple, revise esta segunda, revise la tercera, revise la cuarta. Y eso es simplemente, vamos a darle. Primero empezamos normal. Digamos, entonces vamos. Si variable es mayor a 3. Entonces, ¿qué quiero que haga? Imprima variable mayor a 3. Si no fuese mayor a 3, entonces le voy a dar. Si esto no ocurre, else if y lo mismo. Entre paréntesis, que es lo que quiero que ocurra ahora. Var, no sé, mayor a 7 y otra vez, otros corchetes. Entonces, ¿qué quiero que haga? Imprima variable mayor a 7. Y así puedo hacer cuantos else quiera yo. Quiero hacer 20, los puedo hacer. Si digamos ya revisé todas las condiciones y solo me queda una, puedo también hacer else if y definir la última condición, o puedo únicamente utilizar un else, que else es, si nada de lo anterior se cumple, haga esto. ¿Listo? Entonces digamos else, simplemente y que, no sé, que imprima else, no, como no tiene condición, no tiene corchetes, y else, no, imprima print, nada de lo anterior. Anterior. ¿Listo? Entonces,
cuando var es, revisemos que efectivamente se lo está haciendo. Entonces, var es 4. Entonces, lo primero que él va a hacer es, él va a revisar las condiciones de manera como yo las escribí. Primero lo que va a hacer es, revisa si es mayor a 3. En caso de que no se cumpla, revisa si es mayor a 7. Y en caso de que no se cumpla, vota el último. ¿Listo? Entonces, en 4 debería de una vez entrar en el primero. Debería imprimirnos variable mayor a 3. Ahí. Variable mayor a 3. Perfecto. Ahora si cambiamos, no sé, a 9, ya la primera condición. Bueno, es que esta está. Más bien pongamos aquí menor para que lo podamos ver. Entonces, más bien, en 2, y cambiemos esto por menor para que lo podamos ver bien. Entonces, variable menor a 3. Ahora sí pongo 5. ¿Es 5 menor a 3? No, entonces salta ese pedazo. Revisa la segunda condición. ¿Es 5 menor a 7? Sí, entonces va a imprimir variable menor a 7. Perfecto. Y ahora por último, digamos 10. ¿Es 10 menor a 3? No. ¿Es 10 menor a 7? No. Entonces va a devolver lo último. Perfecto. ¿Alguna pregunta de los ifs o los fors? Los ifs, como en cualquier tipo de lenguaje de programación, digamos, no son muy eficientes cuando los hago, digamos, hago muchos ifs, ¿sí? Los ifs de por sí ralentizan un montón, pues, el programa que yo esté haciendo. Entonces, siempre que yo los pueda, digamos, intentar eliminar o, pues, hacer lo menos posible, debería hacerlo. ¿Sí? Digamos, bien sea con filtros de data frame o con algo por el estilo. ¿Listo? Pero si lo tienen que hacer, esta es la forma. Una única condición, solo un if. Varias condiciones, if con el if y luego else. ¿Listo? Y ahora por último, digamos, nuestro último función, pues no, nuestra estructura de control, perdón, las funciones. Las funciones no son más que esencialmente un paquete de cualquier tipo de comando que queremos que haga, digamos, a discreción, por así decirlo. En vez de yo tener que, digamos, cambiar a cada rato o tener que reescribir este código, yo puedo simplemente hacer la función y en vez de tener que escribir todo el código, los 3 ifs, miles de veces, simplemente llamo a la función siempre y la función lo va a hacer por mí. ¿Listo? Yo puedo definir la función para que haga lo que quiera. Puedo definir una función para que sume 2 números. Puedo definir una función para que haga ifs, para que haga fors, para que haga cosas más complicadas, para que grafique, lo que ustedes quieran. La función es algo completamente, digamos, modificable. Lo que ustedes quieran puede hacer. Solo tiene que seguir, digamos, cierta estructura. Y se imaginarán, es muy parecido. Para definir una función, lo primero que hago es el nombre que quiero de la función. Entonces pongamos prueba. Y hago function. Entre paréntesis, los parámetros que quiero que haga, digamos, hagamos una función que sume 2 números. Entonces, x, y. Va a recibir 2 números y me va a devolver la suma de los números. Entonces, dentro de paréntesis, los parámetros que recibe la función, que es lo mínimo que necesita la función para funcionar, valga la redundancia, y entre corchetes, ¿qué quiero que haga la función? Entonces, digamos que z sea x más y. Y quiero que me devuelva z. ¿Listo? Yo le doy prueba, le meto 2 números cualquiera y me va a devolver su suma. Entonces, para yo poder utilizar mi función, tengo que correrla. Y cuando la corra, me va a aparecer aquí, vean, se me creó una nueva sección, se llama prueba, pues functions, perdón, y me dice, es una función que tiene 2 parámetros, x y y. Entonces, si yo le doy prueba 1,2, este debería volverme 3. Y puede hacer lo que ustedes quieran. Digamos, la pueden meter con for's, con ifs, digamos, hagamos otra función que, digamos, sea, no sé, ticket. Digamos, estamos trabajando en un sistema de inteligencia artificial que reconoce las placas de los carros y detecta su velocidad. Entonces, hagamos una funcioncita que me diga si yo debería ponerle o no un ticket a el carro que acabo de ver. Entonces, digamos, ticket va a ser una función
que va a recibir como parámetro la velocidad. ¿Listo? Lo único que necesito para mi función es velocidad. Yo basado en la velocidad, voy a saber si le pongo o no un parte. Entonces, digamos, tenemos tres casos en particular. Entonces, si mi velocidad es, digamos, no sé, menor a 60 kilómetros por hora, no haga nada. Devuelva, está bien. Velocidad adecuada. Entonces, print, digamos que nos imprima, velocidad adecuada. Si en cambio, la velocidad es, digamos, entre 60 y 80, digamos, bote una advertencia, como se está acercando al límite. Y por último, si ya es por encima de 80, bote el parte. ¿Listo? Entonces, else, print, exceso de velocidad. ¿Listo? Corremos nuestra función y algo... está aquí, estas dos están aquí. Listo. Aquí no la cerré. Y creo que me sobra uno. ¿Cierto? Este está con este. Con este. Y... sí, me sobra este. Efectivamente. Entonces ahora tengo una función que llama ticket y recibe como parámetro la velocidad. Entonces si le doy ticket evaluado en, digamos, 50, me debería devolver velocidad adecuada. Perfecto. Ahora si cojo ticket evaluado en 70, debería devolverme acercándose al límite. Ahí. Perfecto. Y ticket con cualquier otro número, digamos 100, debería devolverme exceso de velocidad. Como les decía, las funciones pueden hacer lo que a ustedes se les ocurra. ¿Listo? Cosas tan simples como una suma hasta cosas, digamos, mucho más complicadas como una prueba estadística, un modelo como tal, una gráfica, cualquier cosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora veamos, digamos, por último, veamos como unas principalidades como súper básicas de cómo hacer gráficas, cómo tratar con los datos. ¿Listo? Entonces, veamos primero un par de funciones integradas. O sea, cosas que tiene R por defecto. R por defecto, digamos, puede cargar y escribir, digamos, archivos CSV. Si ya requiero Excel o algo más, digamos, más avanzado, ya sí tengo que instalar una librería. Pero digamos, yo podría, suponiendo que tuviese un archivo de CSV, lo único que hago es con el comando read CSV. En vez de read Excel, read CSV, nombre de archivo, nombre y listo. Aquí me lo va a leer lo que tenga en mi archivo separado por comas como un data frame. Si yo quisiese escribir algo como un CSV, entonces lo que hago es write CSV, digamos, escribamos como CSV lo que tenemos en nuestro objeto df. Entonces le voy a dar write CSV, qué quiero que escriba df y cómo quiero que se llame el archivo. Entonces, pongamos prueba. Prueba.csv. Cuando yo corra este comando, dentro de mi directorio de trabajo va a aparecer un archivo que se llama prueba y va a tener los contenidos de mi archivo df. Okay. Es write.csv, perdón. Listo. Ahora voy a mi documento de trabajo y vean, prueba. Si yo lo abro, debería ser un archivo separado por comas que tiene exactamente lo mismo. ¿Listo? Y ahora, digamos, carguemos ese. ¿Listo? Lo construimos, entonces ahora utilicemos read CSV
para leerlo como un data frame. Entonces pongamos df, ¿sí? Pongamos df csv, que sea read.csv, y lo único que tengo que ponerle es el nombre, porque está dentro de mi directorio de trabajo. Y ahora, read csv, si se dan cuenta, nos lo carga por defecto con una columna extra, que es como, digamos, el índice, por así decirlo. Si se dieron cuenta, cuando yo cargué cuando yo lo guardé como CSV, esta primera columna quedó guardada. Entonces, eliminemos la primera columna. -1. Y ahora, exactamente el mismo data frame. ¿Listo? Ya si lo quiero guardar yo como, digamos, una base de datos de Stata o de SPSS o como un archivo de Excel, ya requiero de instalar librerías, digamos específicamente la que les comenté de Read Excel. Pero siempre cuando sea CSV o TXT o un archivo tabulado o algo por el estilo, lo puedo hacer con R básico, que es con, digamos, estos dos comandos, perdón. ¿Listo? Adicionalmente, R, así como varios lenguajes de programación, digamos específicamente Python, tiene un montón de datos, ¿cierto? De bases de datos ya cargadas. ¿Listo? Digamos, dentro de R básico hay uno que se llama empty cars. Empty cars es una base de datos que tiene un montón de información acerca de ciertas, digamos, marcas de carros. Digamos, Mazda RX4, un Mercedes 240D, etc. Para yo cargar uno de estos archivos, lo único que tengo que hacer es defino, digamos, dfcars, y le digo que esto sea empty cars. Vean, ahora dfcar se volvió eso. Lo único que necesito saber yo es el nombre el nombre de los datos. Entonces tiene datos de carros, tiene datos, digamos, el dataset básico de Iris, que es una de unas flores. Digamos, si ustedes buscan inicialmente casi que cualquier tutorial de Machine Learning, lo hacen con ese dataset. Hay miles de datasets. ¿Listo? Entonces, simplemente pueden buscar. Digamos, creo que sí, uno le da como datasets, te bota los números. Sí, si le dan ayuda datasets, entonces te bota, bueno, no dice nada. Mira, no, sí. For a complete list, usamos library help datasets. Entonces le damos library help igual a datasets. Y vean, son todos los datos que tiene. Entonces tiene Air Passengers, PG Sales, BOD, CO2, Check Weight, tiene 1000 cosas. Y todos los cargan exactamente de la misma manera. Únicamente les ponen el nombre y esos ya están todos cargados dentro de R como un data frame. ¿Listo? Y ahí salgamos la descripción, que es lo que tiene cada uno. Digamos, busquemos, ¿cómo que nosotros cargamos? Empty cars, ¿cierto? A ver si lo ven por aquí. Empty cars, dice Motor Trend Card Road Tests. Entonces aparentemente es un dataset de pruebas de, digamos, de campo de distintas marcas de carro. ¿Listo? Y ahí, 1000 cosas que digamos, les puede servir un montón si digamos, están hasta ahora aprendiendo y quieren, digamos, probar todo esto, hacer gráficas, manipular los datos, etc. ¿Listo? Hay veces que, digamos, mi dataset puede ser muy grande, tener miles de columnas, pero yo solo quiero, digamos, darme una idea de qué es lo que tiene el dataset. Para eso utilizo el comando head y el nombre del dataset, digamos dfcar, y lo que va a hacer es me va a devolver las 5 primeras posiciones de todas las columnas. Vean, me devuelve únicamente a las 6 primeras de todas las columnas. Ahí yo me puedo dar, digamos, una idea de qué es lo que tiene. Entonces tiene la columna MPG, que es un número, SAL, que es un número, DISP, HP, etc. Y estos hay unos que son números decimales, otros que son enteros, ahí puedo verlo. Y sirve con cualquier tipo de data frame. ¿Listo? Head sirve únicamente para data frame, digamos, df. Entonces, miren, el que nosotros cargamos tiene fecha, producto, unidades. ¿Listo?
También puedo ver, digamos, los últimos con el comando tail. ¿Listo? Head es los primeros, tail va a ser los últimos. Ahí. Tail son los últimos 6. Yo quisiese, digamos, saber qué variables tiene y cuáles son los tipos de cada variable. Utilizo el comando str y el nombre del data frame. Y me dice, vean, mi data frame, bueno, primero, dfcar es un data frame, tiene 32 observaciones, 11 variables, tiene la columna mpg, que es un número, SILE, que es un número, disp, hp, etc. Me dice todos. Digamos, veamos str para el df normal, nuestro. ftr tiene una que es una fecha, listo, uno que es un carácter y uno que es un número. Entonces, únicamente nos dice cuáles son las variables que tengo y cuáles son sus tipos. Y listo. Listo. Si yo quisiese, digamos, estadísticas descriptivas rápidas de mis variables, digamos, cuál es la media de cada columna, cuál es la desviación, etcétera, le puedo dar el comando summary. Summary y el nombre del data frame. Y vean, para cada una de las columnas que se puede hacer claramente, digamos, si yo tengo columnas categóricas, pues no va a poder calcular media, varianza, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para cada variable que es numérica, calcula el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer y cuarto cuartil. Para todas las variables que pueda, claramente. Digamos, si yo le diera summary df, que hay unas variables que no son números. Ahí. Entonces, vean. Bueno, la fecha, si es un número, la guarda igual que Excel. Pero vean, digamos, en producto, lo único que dice es cuántas observaciones tengo y cuál es la moda. ¿Listo? Y para unidades, que si es un número, si ya me devuelve todo lo demás. ¿Listo? Entonces, eso va a hacer, no me va a botar ningún error, no importa lo que yo le ponga, solo que si tengo variables que no les puedo calcular nada, pues no va a decir nada. Digamos, únicamente va a decir como cuántas variables tengo, digamos, y el tipo. ¿Listo? Y por último, digamos, para graficar con el paquete básico de R, entonces digamos, no sé, yo quiero bueno, para graficar, utilizo el comando plot. Primero pongo el valor en el eje X, luego el valor en el eje Y, y luego le puedo, digamos, meter más cositas. Pero digamos, el valor en el eje X, pongamos que sea dfcar, ahí, que sea, no sé, wt, el peso del carro. Y en Y, pongamos, ahí, que sea las millas por galón. Yo hago solo esto, me va a volver la gráfica más básica que pueda hacer. ¿Listo? Un gráfico de puntos sin nada raro. ¿Listo? Como no le especifique ningún título, no tiene título. Como no le especifique cómo quiero que se llamen los ejes, los llama tal cual como se llaman las variables. Como no le especifique el rango, él lo define solito. Como no le especifique qué tipo de variable quería, por defecto es puntos y están vacíos. ¿Listo? Yo puedo, digamos, modificarlo un poquito. ¿Listo? Si le doy PSH, esto lo que hace es me llena los cuadritos y me llena los punticos y lo hace de algún color. ¿Listo? Si yo le doy XLab, es qué nombre quiero que tenga el eje X. Pues pongámosle peso. Y el lab es lo mismo. ¿Qué nombre quiero que tenga? El eje Y. Pongámosle millas por galón. Le puedo poner main, que sería el nombre del gráfico. Entonces, gráfico básico. También le puedo especificar un comando que es type, que digamos quiero que sea una línea. Bueno, aquí se vería horrible una línea porque intentaría unir todos los puntos, pero lo podría hacer. Listo, ahora si corro esto, ahora se va a sobreescribir este valor que tengo aquí, o sea, este gráfico, y vean. Ahora lleno los puntos, ahora son negros, ahora el eje Y llama millas por galón, el eje X peso, y tiene ahora digamos, un título. Entonces se ve un poquito más presentable.
pero igual tampoco es como que uno diga, wow, ¿cierto? Para eso existen otras herramientas, como por ejemplo, ggplot. ¿Listo? Pero entonces ya ahorita vamos para allá. Pero así se hacen gráficos básicos. Y como les decía, ustedes pueden revisar plot. Y entonces, mira, tiene un argumento type. Entonces, P por puntos, L por líneas, B for boat, C por no sé qué. Así, main, sub, lab. ¿Listo? Y los gráficos que yo haga siempre van a aparecer aquí en plot. Y todos los que yo haga siempre van a quedar guardados. Vean, si yo quiero devolverme al gráfico anterior, simplemente le doy, vean, es el gráfico que hicimos de primero. Yo hice 1000 gráficos, me van a quedar ahí todos. PCH simplemente es como qué tan llenos quiero que sean los números. Digamos, si le ponemos 2, vean qué pasa. Simplemente como la forma que quiero que tenga. Simplemente hay que buscar qué es lo que significa cada uno. ¿Sí? Digamos, 19 son números, ¿son qué? Son punticos rellenos. Digamos, no sé. Digamos, 5 son rombitos y así. ¿Listo? Ahora veamos, digamos, un poquito, digamos, de manejo de datos, un poquito más metido con la librería Dipler. Entonces, manejo de datos, digamos, intermedio. Y para esto, vamos a utilizar la librería Dipler. ¿Listo? La librería Dipler es, digamos, es la mejor librería que existe en R para manejo de datos, pero tiene una sintaxis un poquito rara. ¿Sí? Entonces, para eso, carguemos otra vez nuestro archivo de Excel, pero ahora en vez de cargar la hoja, no mentiras, es la misma, olvídenlo. Ventas tienda, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Digamos, calculemos, no sé, calculemos la media la media de unidades vendidas para cada tipo de producto. ¿Listo? Entonces, yo quiero ver de gaseosas cuánto fue el promedio, de jugos cuánto fue el promedio, de empanadas cuánto fue el promedio, etcétera. Esto no lo puedo hacer simplemente con Summary, ¿cierto? Porque Summary lo que hace me devuelve simplemente, los trata todos igual. Yo quiero separarlos por categorías y calcular lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a utilizar Dipler. ¿Listo? Y entonces Dipler primero le vamos a decir cuál es la fuente proveniente de todos los datos. DF. Y lo que va a poner a continuación es, digamos, el operador básico de Dipler. Lo único que dice es como esto, yo quiero que haga esto. ¿Sí? Es como una secuencia, por así decirlo. Tome el DF, luego haga tal cosa, luego haga tal cosa, luego haga tal cosa. ¿Y qué es? Porcentaje menor porcentaje. ¿Listo? Lo que significa es ADF, yo quiero que usted le aplique algún tipo de función. ¿Qué función quiero que haga? Que los agrupe. Group by y que los agrupe por, se llama producto. Entonces aquí ahora en vez de tratar de F como un todo, lo va a tratar como digamos esencialmente 3 data frames diferentes, pues no 3, sino creo que son 5 productos diferentes, uno por cada producto. ¿Listo? Y ahora, ¿qué quiero que haga por producto? Saque la media. Entonces, le vamos a dar summarize, le ponemos el nombre, media, y que sea min de unidades. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, data frame, agrúpelo por producto y saque la media de unidades por cada uno de estos productos. Si yo corro esto, me devuelve, vean, empanadas, la media fue 2.13, gaseosa, la media fue 2.11, jugo 2.63, papas 3 y ponqué 1.4. De la misma manera, yo le puedo meter más cosas. Quiero, no sé, la desviación. Entonces, eso es con SD. Entonces ahora en vez de botarme solo la media, me va a botar la media y la desviación. Ahí. La media y la desviación. Quiero el máximo, quiero el mínimo, quiero la mediana, la moda. Todo eso lo puedo hacer.
Simplemente le doy el nombre como quiero que aparezca y aplico la función dr específica. Y entonces, como les decía, esto es un manejo de datos un poquito más avanzado. Simplemente aquí me permite para agruparlos, para sacar estadísticas por grupos. Nos puede servir para 1000 cosas. Y Deepler, como les decía, es la mejor librería que tiene R para manejo de datos. Para manejo, para limpieza, para todo este tipo de cosas. Que es una parte súper importante en el trabajo, digamos, de un científico de datos. Uno tiene que asegurar que sus datos estén completamente limpios, que sean exactamente lo que uno necesita, para que a la hora de meter el modelo, pues digamos, nos bote los mejores resultados posibles. ¿Listo? Y por último, como les decía, veamos las gráficas de ggplot y cómo se comparan a la gráfica normal. ¿Listo? Entonces, paquete gráfico. ¿Alguien tiene una pregunta, Martín? Sí, yo, Nico, solo por curiosidad, ¿eso tú puedes hacer levels en el data frame y hacerlo de otra forma? Es que yo nunca había visto esa librería. Sí, claro. Digamos, tú puedes, si tú defines el data frame, lo que tienes que hacer es exactamente lo que tú dices. El data frame tiene, digamos, así como está, no lo puedo hacer porque esto es un carácter. Pero si tú defines que esta columna es un factor, lo puedo hacer tal cual de esta manera. Pero Ah, sí, ok. claro, también se puede. Sí, ¿Sí? creo que yo lo había hecho así en mi vida, pero Sí, exacto, digamos. eso con los pipes está buenísimo. Exacto, sí, es buenísimo y lo que te digo, digamos, y esto es algo simplemente una de las muchas cosas que puede hacer Deepler. Esencialmente, Deepler es parte de una librería que se llama como el Tidyverse, a lo mejor lo han oído hablar, que es esencialmente lo que les digo, es el paquete completo para manejo de datos dentro de R, que puede hacer imputaciones, puede sacar outliers, puede hacer este tipo de análisis, puede hacer 1000 cosas. Y todo se basa en esto de Deepler, que es con estos operadores. Cool. ¿Listo? Y listo, como les decía, simplemente hagamos un gráfico básico de R que ya tenemos, hagamos un gráfico en ggplot y vemos, digamos, la gran diferencia. Entonces, para eso sí, carguemos los datos, pero carguemos ahora la hoja que se llama lineal tienda. Lineal, L mayúscula, tienda, T mayúscula. ¿Listo? Esto es únicamente lo que tiene es dos variables, unas variables que yo me inventé para mostrarles, digamos, una relación lineal. Esto es publicidad y ventas, también es como un ejemplo clásico. Yo queremos ver si las ventas que yo tengo de un producto dependen o no linealmente de la publicidad que invertí. Entonces, la idea es que entre más publicidad invierta yo, entre más invierta yo en publicidad, pues más voy a vender, ¿cierto? Si más publicidad le hago a un producto, la gente lo va a comprar más. O al menos esa es la idea. Revisemos si es verdad. Entonces, para eso, primero, hagamos un gráfico en R básico. Es decir, plot. Entonces, hagamos df, que el X sea la publicidad, ¿cierto? df, ventas. Y ya aquí le puedo poner lo que yo quiera. Póngale PSH19 para que nos llene las bolitas. XLab, que se llame publicidad. YLab, que se llame ventas. Y pongámosle de título gráfico como paquete básico. Ahí. ¿Listo? Y agreguemos, o sea, para digamos, nosotros comprobar nuestra hipótesis de que esto es lineal, agreguémosle una línea recta. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es le voy a agregar la línea justo de regresión. Digamos, si yo quiero agregar una línea cualquiera, digamos AB line, lo que hago es simplemente darle la posición que yo quiero. ¿Listo? No sé, digamos, si le doy AB line 5, perdón. Si le doy AB line, pongamos H. Bueno, no H5, sino H, no sé, 130. Bueno, me traza una línea horizontal en 130. Si le hubiese dado B, digamos, démosle B130 también, ahora me va a trazar una línea vertical en 130. ¿Listo? Y este tipo de comandos lo que hacen es esencialmente sobreescribir la gráfica que yo tengo. ¿Listo? Porque vean, ya no me queda guardada cada pasito, sino me hacen sobreescribir la gráfica que tengo. Lo que va a hacer es un AB line de trazar la línea de regresión. ¿Listo? No se preocupen por esto.
Simplemente como para que lo veamos. Para hacer una regresión es con el comando LM, pero ya eso es, digamos, un poco más avanzado. Eso ya es el modelo como tal. Ventas en términos de publicidad. Y quiero que data sea DF. Y quiero que mi línea sea de color azul. Entonces, volvamos a correr nuestro y al correr el comando que acabo de hacer, lo que va a hacer es trazar la línea de regresión. Vean. ¿Listo? Obviamente casi es perfecta porque, como les digo, esos datos me los inventé yo. Entonces, efectivamente existe una relación lineal entre la publicidad y las ventas. A más publicidad, yo espero vender más. Digamos, esta gráfica no se ve mal, ¿cierto? Es pues normal, es muy sencillita. Yo igual la puedo modificar un poquito más para que sea un poco mejor. Pero si yo voy a hacer gráficas, digamos, para poner en un trabajo, en un paper, pues lo mejor es utilizar un paquete dedicado a eso, como el caso de ggplot. Así como Dipler, ggplot tiene, digamos, cierta sintaxis que uno se tiene que volver, pues, familiar con, pero puede hacer gráficas increíbles. Como digamos, repitamos esta gráfica, pero ahora en ggplot. Para hacer una gráfica en ggplot, en vez de darle plot, pues le damos ggplot. ¿Listo? Y le vamos a dar, primero, data. ¿De dónde vienen mis datos? DF. Ahora le voy a dar el comando AES, que es esencialmente access, los ejes. ¿Qué quiero que vaya en la X? ¿Qué quiero que vaya en la Y? En la X va a ir publicidad, ¿cierto? Así se llama mi variable. Y en la Y va a ir ventas. Entonces, esto como tal, lo único que está haciendo es construir un objeto de gráfica. Yo tengo que decirle qué tipo de gráfica quiero. Entonces, yo quiero que sea puntos. Entonces le doy más geom point. Esto lo que le está diciendo es, cójame esta gráfica y grafíquemela como unos puntos. ¿Listo? Y a esta también agreguémosle la línea de regresión. Y para eso no hay que hacer una regresión como tal, no es como en el paquete, sino vamos a dar geom smooth. Smooth y le damos en method LM para que sea una regresión lineal, que sea exactamente la misma línea. Y ahora si le quiero, digamos, definir un título, le doy más ggtitle. Ahí. Y qué título quiero que tenga. En vez de ponerle paquete básico de R, pongámosle paquete ggplot. Y ahora, cuando corremos esto, se van a dar cuenta la diferencia tan gigante que hay entre una gráfica básica y una gráfica de ggplot. Vean esto. La gráfica básica no está mal, ¿cierto? Pero la gráfica de ggplot, vean esto. ¿Listo? Y puedo hacer todas las gráficas que puedo hacer en R básico, las puedo hacer en ggplot, y ggplot tiene incluso, puedo hacer más gráficas. ¿Listo? Y siempre, pues uno tendría que hacerle muchos cambios a la básica de R para que se llegue a parecer a la ggplot. Pero pues es que vean esto. Esto es como algo que ustedes pueden ver en un paper. En cambio, esto es más como una grafiquita común y corriente. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se queda con ggplot o con plotly? Uy, qué gran pregunta. De hecho, a mí se me hace que ggplot es... no, la verdad yo me quedo con ggplot. Y de hecho yo incluso prefiero ggplot a, digamos, matplotlib. La prefiero completamente porque se me hace que los colores básicos de ggplot y todo, digamos, las gráficas básicas son más que son... Sí, son como mejores al ojo, son más visualmente atractivas. En cambio, digamos, no sé, uno en matplotlib siempre le quedan los colores, digamos, azul y naranja, todos horribles. No, no me gusta tanto. Yo prefiero ggplot, pero digamos, Plotly es bastante buena, digamos, y Plotly nos ayuda, digamos, a hacer gráficas interactivas, digamos. Uno en Plotly puede hacer una gráfica muy parecida a esta y que me diga, digamos, si yo paso el cursor por encima de este puntico, que me diga qué valor tiene ese. Entonces, digamos, también tiene pues, sus funcionalidades súper buenas. Pero a mí me gusta más ggplot, a mí personalmente me gusta ggplot más, a pesar de que, digamos, toma como su tiempito acostumbrarse a la sintaxis, porque sí es como medio rara. ¿Listo? ¿Margot tiene alguna otra pregunta? Cualquier cosa que quiera saber.
Pero hasta aquí sería como el básico de R. Esto es como lo más básico, como hacer funciones, ciclos, condicionales, cuáles son los tipos de datos que hay, cómo hacer, digamos, manejo de datos básicos y pues grafiquitas también básicas, tanto en el paquete normal de R como pues en ggplot. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Entonces, muchas gracias a todos y sí, esto sería todo. Digamos, lo que vamos a hacer es en el repositorio que les mandamos, voy a subir esto, pero lo voy a subir, digamos, voy a subir esencialmente un notebook. A los que estuvieron en el taller de Python, pudieron ver que todo lo hicieron en Jupyter, que es una herramienta increíble, porque yo puedo ahí escribir, ir llevando mi código y lo puedo subir como un HTML sin problema. Digamos, R tiene algo similar, pero que no es interactivo. Es decir, yo no puedo correr el código ni nada. Tiene algo que es un R Notebook, que ya les voy a mostrar qué es lo que es. Digamos, voy a abrir, es este que tengo acá. Entonces, este archivo tutoría, no es el HTML, es el RMD. Entonces, este es exactamente la tutoría, obviamente está comentada, va paso por paso, y qué es lo que ustedes verían. Cuando yo corro esto, lo que ustedes van a ver, en vez de ver el código así, que pues de hecho no se ve feo, pero pues no es lo ideal, van a ver esto que está aquí. Entonces vean. Entonces, introducción, como el ambiente de trabajo, qué tipos de datos hay, matrices, data frames, todo lo que vimos. ¿Listo? Y está ahí separado por secciones y todo esto. ¿Listo? Y esto es, digamos, lo que les vamos a subir, como por si algún día lo quieren revisar. Digamos, otra cosita que también les puede ser muy útil es, en internet hay un montón de, digamos, como hojas de códigos. Buscan cheat sheet R y digamos, desde RStudio directamente, son documentos, ¿listo? Que tienen como los comandos más básicos. Entonces, digamos, no sé, busquemos como, ¿dónde está el de R normal? Base R. Entonces, digamos, el de R normal. Entonces, es literalmente como un resumen del taller. Entonces, el de R normal está. Cómo hacer para buscar ayuda, para qué sirve todo esto. Y hay para un montón, si se dieron cuenta, digamos, también hay cheat sheets, digamos, para Caret, que es el paquete que hace Machine Learning. Está para Data Visualization, es decir, para ggplot, para Shiny, que es una manera, digamos, de hacer aplicaciones. Y hay un montón. Digamos, R Markdown, que es esto que les estoy mostrando aquí. Un R Markdown es similar a un Jupyter Notebook por el hecho de que yo puedo escribir y poner código, pero tiene la diferencia en que, digamos, si yo les mandara el R Markdown, ustedes lo pueden, pues, digamos, modificar aquí, pero una vez lo exporten, ya no se puede cambiar. ¿Listo? Digamos, cuando yo vea el HTML, ya eso se quedó así. A diferencia, digamos, del Jupyter, que pues lo pueden hacer directamente. Listo, y eso sería todo. ¿Sí? Entonces estén súper pendientes de los próximos, digamos, eventos que hacemos, todos los talleres que hagamos a lo largo del semestre. Si no pueden ir, primero van a quedar grabados y segundo, los van a encontrar siempre en nuestro repositorio. ¿Listo? Ahí en donde les mandé, vamos a ir creando nuevas carpetas. Tenemos planeado hacer talleres de Machine Learning, talleres de procesamiento de lenguaje natural, talleres de SQL. Entonces, pues estén súper pendientes. Y como les digo, todo, si llegan a no poder asistir, va a quedar primero grabado en el canal de YouTube del club y segundo, van a quedar todos los archivos, digamos, el archivo de datos y este Markdown que les muestro, va a quedar todo siempre en el repositorio. ¿Listo? Entonces estén pendientes ahí y nos pueden, sí, seguir en todas las redes y todo. Entonces, si no tienen más preguntas, muchas gracias a todos por asistir y que estén muy bien. Muchas gracias a usted, Nicolás, y a Martín también. ¿Vale? No, gracias a ustedes por asistir y por participar de la actividad. Estén pendientes para las próximas charlas y los próximos talleres. Tenemos
los próximos talleres Python intermedio, donde ya vamos a ver pandas y NumPy, y después ya nos vamos a meter con temas de Machine Learning. También hay otro de R un poco más avanzado. Supongo que vamos a ver como temas de estadística también. Y Eh, de SQL. y SQL también, Y que digamos el de digamos SQL, que es súper, súper súper requerido bueno. por el Exacto, mercado laboral. total. Entonces estén sintonizados. Total. Entonces, sí, la idea, digamos, de lo que hacemos en el club es una semana hacemos charla, una semana hacemos taller, entonces, idealmente todas las semanas tendríamos una actividad, y siempre sería como por estas horas, entonces estén súper pendientes para que puedan, pues, asistir y sacarles todo el provecho. Y sí, muchas gracias a todos, espero estén muy bien. Bueno, Nico, nada, pues gracias, chao. A Martín, a ti, También, que estés muy bien, y Gracias, hablamos. muchísimas gracias. ¿vale? Que estén Muchas bien. gracias. Gracias a todos los que Chao. asistieron. Chao.